Seguimos avanzando de la mano de San Lucas, acompañando a Jesús hacia Jerusalén, la ciudad santa. Estamos ya en los últimos momentos del ministerio público de Jesús, a las puertas de la ciudad. Cuando llega al Monte de los Olivos, Jesús ve la ciudad y, apasionado por ella, llora. Le va a rechazar, pero no se marcha, no mira, ve un rechazo y se marcha, sino que entra, la purifica, predica y después entregará su vida, porque es la ciudad amada, de la que tiene que partir también la misión de la Iglesia. Con Jesús también nos acercamos a Jerusalén con una mirada apasionada para entrar en ella y también entregar nuestra vida por aquellos que Dios ha amado. Bienvenidos. Nos fijamos hoy en el final de la segunda etapa del ministerio público de Jesús, que es la subida a Jerusalén. La primera parte fue en Galilea, siguiendo en esto San Lucas sigue a San Marcos, y la segunda parte, también siguiendo a San Marcos, es una subida a Jerusalén con sus discípulos. En 9:51 comenzaba con la perspectiva clave de asunción, ascensión en Lucas, y culmina ahora en 19:46 cuando entra por fin, ¿no? Hay muchos textos en el Evangelio, en esos capítulos, que nos van diciendo subía a Jerusalén, estaba en camino, se acercaba a Jerusalén, se acercaba a Betfagé, se acercaba, y ya por fin Jesús entra, y después de repetir tanto Jerusalén, al final se dice que entró en el templo. No se nos dice que entró en Jerusalén, sino entró en el templo. Tenemos aquí dos temas fundamentales teológicos del Evangelio según San Lucas: la ciudad santa, Jerusalén, y dentro de Jerusalén el templo. Jerusalén es como el gozne y el quicio, es donde culmina el ministerio de Jesús, Lucas, y donde comienza el ministerio de la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Todo converge en Jerusalén, en el ministerio de Jesús, todo sale de Jerusalén en los Hechos de los Apóstoles. Y dentro de Jerusalén decíamos siempre la importancia del templo desde el principio, ya, ¿verdad? Cómo Jesús en la infancia quería quedarse en el templo. Al final Jesús en su peregrinación llega no a Jerusalén en general, sino al templo en particular, y al final del Evangelio los discípulos estarán en el templo siempre ante la perspectiva del futuro Pentecostés, ¿no? Jesús se ha marchado y los discípulos quedan rezando en el templo. La importancia del templo en San Lucas, acordaos de la imagen del toro que nos recordaba esta importancia, el templo, lo cual llama la atención porque Lucas parece ser que fue un evangelio escrito para pagano-cristianos, no para judeo-cristianos. Entonces nunca pensemos como la carta a los hebreos y como aparece mucho el templo es para judíos, no, para pagano-cristianos y la importancia del templo. Bien, entonces la subida a Jerusalén que culmina en el templo. Esto forma parte seguramente también no solamente del ministerio histórico de Jesús, sino que Jesús subió al templo porque como peregrino subían al templo en las tres fiestas principales de peregrinación. Eran Pascua en primavera, Pentecostés en verano y las tiendas o tabernáculos en otoño. No sabemos cuántos, pero hay algunos autores que han atrevido a calcular que en la fiesta de Pascua se juntarían unos 125.000 peregrinos venidos de fuera allí en torno al templo para sacrificar el cordero y después irse a las casas a comer. Jesús sería uno de esos peregrinos que vienen de fuera, que tiene también que buscar dónde comer porque no tiene casa allí. Y eso se uniría, dicen estos autores, a los 55.000, más o menos, habitantes que podría tener Jerusalén en aquel tiempo. O sea, se juntaba para aquella época una gran cantidad de gente en torno al templo. Esta segunda etapa del ministerio de Jesús, subida a Jerusalén, se caracteriza en San Lucas mucho por el tema del reino. La primera parte, capítulos 1 al 9, tan como en San Marcos, Jesús es manifestado como Mesías. Y aquí el tema principal es el reino. De hecho, las parábolas del reino que estaban en Marcos en esa etapa, Lucas las retrasa para esta etapa. Es cómo Jesucristo va construyendo el reino e instruyendo a sus discípulos según sube a Jerusalén.
Aunque también hay un matiz muy interesante, en la entrada triunfal en Jerusalén, Marcos, bendito el reino que viene, y en cambio Lucas lo cambia por el sustantivo personal rey. O sea, la importancia del reino, pero la importancia en concreto de Jesús como rey. Lo que importa ya no es solamente el reino, que es lo que anunció Jesús, sino que Jesús viene a ser rey de ese reino y entra a Jerusalén como rey. Veremos lo que significa eso. Y de ahí también que, después del texto de Zaqueo que veíamos la semana pasada, la parábola de las minas, famosa en San Lucas, que se parece mucho a la parábola de los talentos en Mateo, es completamente distinta en perspectiva, ¿no? En Mateo lo que importa en la parábola de los talentos es la dimensión ética. Hay que trabajar con los talentos que tenemos, porque luego hay que dar cuentas de ellos. En cambio, en la parábola de las minas, lo importante es que un rey se marcha a recibir el título de rey, lo cual nos recuerda a Herodes en el año 40 a.C., nos recuerda también a Agripa, su nieto, en el siglo I después de Cristo, y después vuelve como rey. Y hay enemigos que no quieren que sea rey. Justo antes de entrar a Jerusalén, Jesús cuenta una parábola de un hombre que se va a recibir el título de rey y luego vuelve. Está en la perspectiva clarísima de que Jesucristo es aquel que vuelve para ser proclamado rey en Jerusalén, y hay gente que se opone a él. Jerusalén, como veremos también, lugar de oposición a Jesús, la ciudad en la que tiene que ser rey, que no lo quiere como rey. Entonces, la perspectiva del reino y de Jesús como rey en esta subida a Jerusalén. Y vamos a trabajar sobre todo, en este final de la subida a Jerusalén, 3 textos. Después de la parábola de las minas y la entrada triunfal en Jerusalén, que para la explicación remitimos a los vídeos de San Marcos, que ya explicamos aquí el año pasado, pues viene un texto propio de Lucas, el llanto. Jesús, desde el Monte de los Olivos, llora sobre Jerusalén. Después entra al templo, como hemos dicho, y expulsa a los vendedores. Y por fin vamos a decir una palabrita sobre el ministerio público de Jesús en Jerusalén antes de la pasión. Nos centramos en estas 3 dimensiones de la vida pública de Jesús llegando a la ciudad santa. Algunos investigadores piensan, interesante esto, que la entrada en Jerusalén, esta llegada final de Jesús, está construida mirando de reojo, sobre todo en San Lucas, al texto de 2 Samuel capítulo 15. En ese texto, David, que es rey de Jerusalén, tiene que marcharse de Jerusalén porque su hijo Absalón se ha rebelado desde Hebrón. Entonces viene con un ejército y dice, como llegue aquí, nos mata para quitarme de rey. Entonces David tiene que marcharse con su séquito, deja a algunos en Jerusalén para que espíen, diríamos, pero él tiene que marcharse y sube al Monte de los Olivos para irse hacia el desierto. Y subió llorando, y la gente que iba con él iban llorando. Ahora Jesús viene al revés, viene del desierto de Jericó y atraviesa el Monte de los Olivos para entrar en Jerusalén y también llora. ¿No habrá aquí un paralelismo precioso que nos está diciendo que Jesús es David, que se había marchado llorando, que regresa por fin a Jerusalén para recibir el título de rey? Acordaos también en el bautismo la relación entre Moisés y Josué. Moisés murió sin entrar a la tierra prometida y Jesús no es sino el definitivo Josué que viene a continuar la misión de Moisés. Y a través del Jordán entra a la tierra prometida. Entonces, la misión de Jesús se remonta a Moisés, es su sucesor, y aquí la misión de Jesús se remonta a David. David que huyó, David que regresa. Este es Jesús, el David que viene a retomar su reino y en el que, como en tiempo de David, también hay oposición por parte de la ciudad. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, mientras decía, si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Porque vendrán días en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes, te estrellarán contra el suelo junto con tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita.
Entonces la primera perícopa, la más importante que en el vídeo de hoy os invitamos a trabajar, es el llanto de Jesús sobre Jerusalén. Aquí Lucas sigue mucho en esta última etapa a Marcos, ¿verdad? Pero elimina una escena de Marcos, en el fondo dos, las escenas de la higuera. Jesús maldice una higuera y luego se ve el día siguiente que ha sido maldecida. Eso no está en Lucas. En cambio, Lucas introduce esta escena. Entonces tiene menos que Marcos el tema de la higuera, pero ha puesto una escena diferente y muy interesante para situarnos una perspectiva afectiva y teológica de Jesús frente a Jerusalén. Para comprender la relación Jesús-Jerusalén sería bueno leer también estos otros 3 textos de Lucas. Os invitamos a leerlos despacio para compararlos, ¿no? El primero, que también está en Mateo, por antes de la fuente Q, donde Jesús se queja de Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿no? San Mateo lo pone también al final, y en cambio Lucas lo pone a mitad del ministerio, cuando está empezando a subir a Jerusalén. También hay una queja de Jesús, que es profeta y sabe que como profeta tiene que ir a cumplir su ministerio asumiendo la muerte en Jerusalén. Otra lamentación sobre Jerusalén, ¿no? Una queja, la relación dialéctica entre Jerusalén y los profetas que Dios le envía, que no los acoge bien. Después un texto que es de Marcos, en el discurso escatológico, apocalíptico, donde aparece que Jerusalén va a ser destruida, ¿no? Va a ser destruida. Y luego un texto también muy interesante, Camino del Calvario, Jesús, este es propio de la tradición de Lucas, no está en Marcos ni está en Mateo. Camino del Calvario, Jesús se para ante unas mujeres que lloran, el llanto, ¿verdad? Llanto y Jerusalén, se parecen ambas escenas. Dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Porque si esto me pasa a mí, imaginaos al leño verde, al seco. Entonces también aquí el llanto, ¿no? La actitud de Jesús ante Jerusalén, la actitud de un profeta que ha sido enviado por Dios y es rechazado, incomprendido por aquellos a los que ha sido enviado. Y está a punto de cumplir su misión muriendo en el corazón de la ciudad santa. Los que han estado en Jerusalén, sería bueno situarnos imaginativamente en la iglesita franciscana del siglo XX, de Barluzzi, del Dominus Flevit, que tiene ese precioso retablo que es un cristal, pero un cristal que nos deja ver Jerusalén, con la explanada del templo, las mezquitas, ¿verdad? Entonces, ese es el lugar que recuerda cómo Jesús lloró ante la ciudad santa. Normalmente, cuando Jesús en San Lucas tiene compasión, mira con compasión algo, eso le lleva a actuar. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Naín vio al hijo, a la madre, y entonces él hizo el milagro. Aquí Jesús tiene una mirada de compasión, pero no le lleva a actuar, sino solamente puede lamentarse y Jesús casi como que no puede hacer nada ante aquellos que le rechazan. La impotencia de Jesús, porque ama. Bien, y vamos al llanto de Jesús. Hay 3 textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de las lágrimas de Jesús. 2 claros y uno un poquito más sutil, menos claro. En el capítulo 11 de San Juan, subiendo a Jerusalén también,
por Betania, muy cerca de Jerusalén, pues Lázaro ha muerto y Jesús quería a los 3 hermanos mucho, Marta, María y Lázaro, y tanto habla con María, con Marta, que al final llora. Jesús rompe a llorar. Y dicen los judíos, ¿cómo le quería? Jesús llora ante el amigo muerto y aquí también le lleva a actuar. Jesús resucita a Lázaro, al amigo, y antes ha llorado por él. El llanto expresa el cariño de Jesús. Los evangelios no son muy proclives, pero aquí un poquito sí, a mostrar los sentimientos de Jesús, la afectividad de Jesús. Pues tenemos que fijarnos bien, porque es tan poquito que cuando aparece esta afectividad de Jesús es importante que la meditemos, que la asumamos, que nos fijemos en ella. El segundo caso es el nuestro, Lucas 19, un poquito más adelante de Betania, ya frente a Jerusalén. Ha llorado por Lázaro porque lo ama y ahora llora por Jerusalén porque la ama. La casa de Lázaro sí acogió a Jesús. Jerusalén no acoge a Jesús. Y aquí él no puede hacer nada. Morir por ella es lo que va a hacer. E iniciar una misión para que al final Jerusalén también sea salvada. Y por fin el texto más sutil es el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, donde el autor de la carta a los Hebreos reinterpreta la oración de Getsemaní. En los evangelios, la oración del huerto en Getsemaní no dice nada de llanto. Ahí Lucas dice que Jesús suda sangre, pero no dice nada de llanto. En cambio, Hebreos sí dice que Jesús, en su vida mortal, ofreció súplicas con lágrimas. En el fondo se está inspirando en Oseas 12, que habla de las lágrimas de Jacob luchando contra Dios. De alguna forma, Hebreos está interpretando Getsemaní como esa lucha de Jesús contra Dios para que venza la voluntad de Dios. Y aparecen ahí las lágrimas. Entonces, habría también llorado Jesús aquí por él, diríamos, o por las circunstancias, ¿no? Las lágrimas que se ofrecen a Dios. Ama a los demás, viene a hacer una misión por ellos y también, al final, su voluntad, diríamos, se doblega ante la voluntad del Padre y ahí también, en lo más profundo de su oración, surgen lágrimas. Los afectos de Jesús, en este caso, en la intimidad con el Padre. El llanto de Jesús, que a su vez también podemos relacionar con un texto que conocemos de las bienaventuranzas, ¿no? Lucas 6, 21, la segunda parte, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús, os invito también a hacer un trabajo sobre esto, ¿no? Una pequeña reflexión. Jesús cumple, vive todas las bienaventuranzas. Los pobres, Él se hizo pobre por nosotros, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, San Lucas, los que lloran. Jesús también llora. No solamente ha venido a predicar las bienaventuranzas, sino que ha venido a vivirlas para que también las vivamos con Él y se carguen, se llenen de esa alegría del reino que Él, compartiendo el sufrimiento, viene a traernos. El llanto de Jesús a lo largo del Evangelio, los afectos de Jesús. Aquello por lo que Jesús llora nos muestra también cuáles son los amores de Jesús, su afecto, su cariño. En este texto, lo repasamos ahora del llanto sobre Jerusalén, aparecen muchos temas propios de San Lucas, de la insistencia de San Lucas en la figura de Jesús. El mero hecho de esta lamentación es muy típica de los profetas del Antiguo Testamento. Ya nos dice una de las claves que hemos repetido varias veces de la cristología de San Lucas. Jesús es el profeta. Jesús ha venido a ser el profeta definitivo que también muere como profeta en Jerusalén y hay un llanto, una queja sobre Jerusalén, como tantas veces en los ayes de los profetas. Y hemos puesto aquí algunos temas, algunos conceptos importantes que aparecen aquí, y son típicos de la teología de San Lucas. Acercarse, la importancia del verbo acercarse, más de la mitad de las veces del Nuevo Testamento aparecen en San Lucas y en Hechos, ¿no? La importancia de decir quién es Jesucristo. La visita también. Jesucristo es aquel que se acerca a nosotros. Hemos puesto algunos, no todos, ya son suficientes. La importancia del acercarse, ¿no? 7:21, Jesús acercándose a Naín, pues después va a conseguir resucitar al hijo de la viuda. Jesucristo viene, se acerca a las personas y a sus circunstancias, a las ciudades. Después, cuando envía a los 72, dice que tienen que comunicar a la gente, se ha acercado el reino de Dios. Entonces, Jesús se acerca, el reino se acerca. En el fondo es lo mismo, ¿verdad? El reino está cerca porque Jesús se acerca a nosotros.
En 15.1, muy bonito, ¿cuál es la circunstancia por la que se dice en las parábolas de la misericordia? Porque los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús. No solamente Él se acerca, sino que deja que se acerquen. También acordaos de, aunque la palabra es distinta, el verbo es distinto, pero el buen samaritano, ¿no? Que se baja de la cabalgadura, se acerca, y aquí es Él se deja que se acerquen a Él los pecadores. En el capítulo 18, versículos 35 y 40, Jesús se acerca a Jericó y después se acerca al ciego. Otra vez otra curación, como en Naín, la cercanía a las ciudades y a las personas. Después, en el capítulo 19, se acerca a Jerusalén, a Betfagé, Betania y después a Jerusalén, que es nuestro texto, cuando llora por ella. Entonces Jesucristo llora porque le importa, porque está cerca, ve las cosas porque se acerca y puede compadecerse de ellas, ¿no? Porque se acerca. La encarnación es un acercamiento de Dios a nosotros y la misión de Jesús es un paulatino acercamiento a ciudades y personas. Después, en una perspectiva ya no geográfica, sino temporal, también interesante, en 22.1 dice que se acercaba la Pascua de los judíos. Entonces ya no solamente se acerca al lugar, sino que se acerca al tiempo propicio para entregar la vida. Y por fin ya el resucitado, muy bonito, como Jesús, van dos para Emaús un poco cansados y se acerca a ellos, también el resucitado sigue acercándose a las personas en sus necesidades y después, estando cerca de la aldea, él hace ademán y la importancia también del acercarse en el caso de los discípulos de Emaús. Jesucristo, aquel que se acerca a nosotros para llorar, para ayudar, para escuchar, para comprender. Aquí también podemos aplicárnoslo de dos formas, ¿no? También yo he experimentado la cercanía de Jesús en mi vida. Y al revés, o de forma activa, también yo como Jesús voy aprendiéndome a acercarme a la gente en su nombre. Otro tema teológico fundamental, lo hemos explicado desde el capítulo 4 ya, ¿verdad? La escena inaugural, acordaos, he venido a que los ciegos vean, ¿no? A abrir los ojos de los ciegos, el ver. Aquí aparece una contraposición. Jesús, al acercarse y ver la ciudad, le dice, ay, sí, pero no comprendes porque tus ojos están cerrados. Está cerrado. Entonces Jesús ve, pero Jerusalén no ve. Ha venido a que los ciegos vean y ha curado a muchos ciegos, pero Jerusalén todavía sigue ciega. ¿Cuándo verá Jerusalén para comprender que este es su momento, su Mesías? La importancia del ver que también se encuentra con la dificultad de la libertad de la persona, la libertad de la ciudad. Jesucristo ve y quiere que también nosotros le veamos a Él y haya un encuentro definitivo de su misericordia acogida por nuestro amor. El camino que conduce a la paz, si tú comprendieras, la paz ha sido un tema fundamental, sobre todo en el Evangelio de la Infancia, acordaos, ¿no? El canto de los ángeles, la paz que comparamos con Augusto, también la entrada en Jerusalén, aquí es paz en la tierra y aquí paz en las alturas. Jesucristo ha venido a traer la paz mesiánica. Paz en hebreo, shalom, es algo más que la ausencia de guerra, lo explicábamos ya. La paz que trae el Mesías, las relaciones armónicas entre todas las criaturas. Otro tema importante, el momento oportuno, en griego, kairos, kairoi en plural, el momento oportuno. Jesucristo viene, hay que aprovechar el momento. Cuando Jesucristo llega, ese es el hoy, relación con el hoy, que también hemos explicado, ¿verdad? Y aquí aparece en esos lugares, en este día si comprendieras, en cambio ahora y llegarán días por ello en que serás destruida. La importancia del tiempo, porque no supiste reconocer tu kairos, tu momento oportuno, pues llegará en el futuro las consecuencias de ese no haber aprovechado el momento. Y por fin no reconociste el día de tu visita. Jesucristo ha venido a visitar no solamente las casas de Zaqueo, de Marta, María, Isabel, sino que ha venido a visitar al pueblo, como decíamos en el Benedictus, ha venido a visitar Jerusalén. Entonces ese es el kairos, abrir las puertas de nuestra vida, de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, al Dios que viene, porque de esta forma encontraremos nuestra paz y podremos recibir su misericordia completa para reconstruir nuestras vidas. Esto es la salvación. Este es el objetivo de la misión de Jesucristo. Entró en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores, diciéndoles, «Está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos».
Después de haber hablado sobre el llanto de Jesús, el texto más importante, hablemos de la entrada en el templo y la expulsión de los vendedores, que es un texto tomado de Marcos, pero que San Lucas lo reduce muchísimo, Ya hablamos de este texto y su problemática el año pasado sobre San Marcos. Ha habido muchas formas de interpretar este gesto de Jesús, ¿verdad? Desde los que lo interpretan como un gesto celota, de intentar cambiar y destruir el templo, hasta los que lo interpretan como una cuestión de un sacerdote, Jesucristo sacerdote, que viene a restaurar y construir el templo. Y en Marcos parece que es más el tema de, ¿verdad? Decíamos, en su día, la interpretación sobre todo va hacia los utensilios. Jesús no quiere que haya utensilios, parece como que quiere cambiar el culto del templo. Aquí, en cambio, en San Lucas, la interpretación es más sencilla, mucho más sencilla. Hay una contraposición entre casa de oración, que es lo que debe ser el templo, citando a Isaías, y cueva de bandidos, que es en lo que lo habéis convertido. En San Marcos es casa de oración para todos los pueblos, la universalidad, aquí se quita. Aquí la perspectiva es mucho más sencilla, mucho más nuestra, como se interpreta habitualmente, ¿no? El templo debería ser lugar de oración, lugar de encuentro con Dios. Y en cambio lo habéis convertido en un lugar de venta, en un lugar en el que no hay ningún tipo de religiosidad, no hay encuentro con Dios. La gente no puede encontrarse con Dios en este templo. Hay que purificarlo. Y esa interpretación de San Lucas, reduciéndolo todo, parece que Jesús sí que seguramente se situó en una dimensión, una dinámica, una perspectiva profética. Zacarías, en su último versículo, dice que todo será puro en Jerusalén al final de los días, y entonces en el templo de Jerusalén ya no habrá más mercaderes. Parece como Jesucristo está cumpliendo lo que Zacarías anunció. O también Malaquías, en su último capítulo, dice que de repente entrará el Señor en su templo, a quien vosotros buscáis, y vendrá a purificar. Dios entra en su templo y viene a purificar. Les parece que la perspectiva de Jesús, aquí muy subrayada por San Lucas, va en esta dirección, ¿no? La dirección de un profeta, Jesús profeta, San Lucas, que viene a restaurar el sentido original del templo, que es lugar de encuentro con Dios y no lugar de bandidos. Bandidos, en el texto de Jeremías, significa pues los vendedores, los mercaderes, los que van a bandidos porque sacan. En cambio, en el siglo I también, por ejemplo, Flavio Josefo, significa a los celotas. Y sabemos, después de Jesús ya esto, que los celotas se refugiaron en el templo cuando Tito conquistó el templo. Acabamos de decir que se ha destruido, y aquí aparecen los bandidos. Entonces también se podía entender este texto en tiempos de San Lucas no solamente como una crítica de Jesús al comercio en el templo, sino como una crítica también a esos bandidos que, según Flavio Josefo, han venido a ser los culpables de la destrucción del templo. Puede haber una perspectiva, una relectura en clave celota de estos bandidos que han ocupado el templo como refugio, cueva de bandidos, y ya ni oración ni nada. Mucho por Dios, lo hacen todo por Dios, pero en el fondo, por Dios convierten el templo en una cueva de bandidos. También por esto fue destruido Jerusalén. La perspectiva aquí es muy como los endemoniados, ¿no? Jesucristo expulsa a los demonios de la persona. Jesucristo expulsa a los bandidos del templo. Jesucristo viene a sanar a la persona, a sanar a Jerusalén, a sanar el templo. Jesús toma posesión de la ciudad santa, toma posesión del lugar donde Dios habita, y por eso los demonios, los bandidos, tienen que salir de ese templo. Esa es la intención de Jesús, ¿no? Cuando Él toma posesión del lugar sagrado, todo lo que no es sagrado queda fuera, debe salir fuera. Esta es la perspectiva que luego, es verdad, esta es la intención, le va a costar la vida, como iremos viendo. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban la forma de matarle, pero no veían cómo hacerlo porque toda la gente le escuchaba pendiente de sus labios. Pasamos ahora al tercer texto que queremos analizar de una forma más rápida, el ministerio de Jesús en Jerusalén. Esto ya no es una escena, no es una perícopa, sino que es mucho más espacio.
pero en el que San Lucas sigue prácticamente al Evangelio según San Marcos, que ya en su día explicamos y os remitimos a ese vídeo, ¿no? Aquí sí queremos insistir, subrayar una preciosa inclusión que hace San Lucas, 19, 47, 48 y 21, 37, 38. Son dos sumarios que sirven para, como en un bocadillo, ¿no?, o en un paréntesis, para iniciar y concluir el ministerio público de Jesús en Jerusalén. El redactor, San Lucas, todo el material que ha recibido de la tradición lo incluye en esta doble mención. Y aquí pone las palabras clave que se repiten en los dos, por eso es inclusión, se repiten y que nos sirven para saber dónde empieza y dónde termina, pero también para ver las claves que para San Lucas tiene este ministerio público de Jesús en Jerusalén. Dice que Jesús enseñaba, ¿no? La importancia de Jesús hasta en Jerusalén, hasta los últimos días de su vida, Jesús sigue siendo el maestro, el profeta que enseña. Todos los días, aquí dice por el día, todos los días, el día tras día, Jesucristo dedica su vida a enseñar. ¿Y dónde? Muy importante, ha enseñado en Galilea, ha enseñado en las casas, ha enseñado ahora también en el templo. Ha venido a tomar posesión del templo para que sea lugar de oración. Si Jesucristo enseña en el templo es porque su enseñanza tiene que ver con la oración, tiene que ver con Dios, ¿no? Jesús nos enseña los caminos para acceder a Dios. El templo como lugar de enseñanza de Jesús. Y el pueblo, la importancia del pueblo para San Lucas, el pueblo, la gente, lo escuchaba con agrado, venía a escucharlo. En la primera parte, muy bonito, estaba pendiente de sus labios. Acordaos del capítulo 4, ¿no?, de las palabras de gracia que salían de sus labios en la escena inaugural, que también tenéis el vídeo que podéis ver. Las palabras de gracia, los labios de Jesús, que nos recuerdan al Salmo 45. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Pues también la importancia de las palabras, de los labios del Señor, de ese Mesías que enseña. Quizá la diferencia entre estos dos sumarios, lo específico de cada uno, sería en el primero, cómo frente a Jesús que enseña a la gente están los tres grupos del Sanedrín que buscan matarlo. Y aún no pueden matarlo porque la gente se interpone entre Jesús y las autoridades. Veremos que eso cambiará luego en el juicio ante Pilatos. La gente también se pondrá contra Jesús. En aquel momento ya no podrán defenderlo, ya no habrá nadie que lo defienda y por eso acabará condenado y muriendo. Y en cambio aquí se nos dice un poquito que Jesús por el día predicaba y por la noche pasaba la noche en el Monte de los Olivos. Según San Marcos, pasaba las noches en Betania, iba y venía. También San Lucas, para San Marcos hay muchas idas y venidas de Jesús. En cambio, para San Lucas solamente se menciona una entrada en el templo, porque quiere subrayar que todo sucede cuando Jesucristo ha venido a tomar posesión del templo ya para siempre, ¿no? Pero aquí nos da un dato cronológico y es que Jesús dormía, salía del templo. En diferencia de Marcos, no dice Betania, que está en la otra parte del Monte de los Olivos. Jerusalén, Monte de los Olivos, Betania, sino en el Monte de los Olivos. ¿Se referirá a Betania también, que está detrás del monte, o se referirá a uno de esos dos lugares que se han conservado en la tradición cristiana, esas dos grutitas que los judeocristianos veneraban? Una es en Getsemaní, la gruta de Getsemaní. Dicen que Judas conocía el lugar. A lo mejor Jesús dormía en Getsemaní, que está en la falda del Monte de los Olivos. O también más arriba, más hacia la cumbre, en la grutita que está hoy en la iglesia del Pater Noster, que también desde tiempo de los judeocristianos era una gruta muy venerada. ¿Jesús pasaría la noche en alguna de aquellos lugares? No lo sabemos. El caso es que después de descansar, su trabajo en estos últimos días va a ser seguir enseñando, porque el pueblo hasta el final tiene que escuchar la palabra de Dios. Está terminando el ministerio público de Jesús, ahora ya dentro de Jerusalén. Llora por ella y se entrega profundamente a ella. La lectura del Evangelio nos permite el privilegio de acompañar como discípulos a Jesús en su cercanía a Jerusalén. También le acompañamos en sus sentimientos, en lo que su corazón expresa, en su impotencia, en su llanto. Esto es ser discípulos. Hoy sería bonito plantearnos ese conocimiento afectivo de Jesús. ¿Qué es lo que Él ama? ¿Por quién llora? Y también desde aquí podríamos preguntarnos nosotros mismos cuáles son nuestros llantos, qué personas, qué circunstancias, qué situaciones merecen nuestras lágrimas. ¿Lloramos por lo que llora Jesús?
nos afecta lo que afecta a Jesús. La afectividad de Jesús, las lágrimas de Jesús y también nuestras lágrimas. Que el Señor evangelice nuestro llanto para que aprendamos a mirarlo todo y a compadecernos como hace Él, con un corazón enviado, con un corazón misericordioso. Feliz semana a todos.